Bien, entonces empezamos. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Yo soy Josué Machaca. En este caso vamos a hablar de investigaciones sobre metodologías de evaluación de riesgos. Pero antes de empezar con metodologías de evaluación de riesgos, me gustaría mencionar cuál es la metodología actual, ¿no? ¿Cuál es la metodología estándar de evaluación de riesgos? ¿Ya? Gracias por la presentación. Mi nombre es Josué Machaca. Eh, Soy ingeniero civil de la UNI y tengo una maestría, como bien ahí lo mencionó, en ingeniería civil, en recursos hídricos. Eh, y justamente este curso es una recopilación de información que yo he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional. Me he orientado más a lo que es gestión de riesgos. De hecho, he desarrollado dos tesis en lo que es gestión de riesgos. En este caso, el manual de evaluación de riesgos en Perú, el estándar está desarrollado por este folleto, que es el Manual para Evaluación de Riesgos Originales por Fenómenos Naturales de CENEPRED. Esta es una guía utilizan los evaluadores de riesgos. Ahorita vamos a precisar justamente todos estos conceptos. Es una guía para poder evaluar, para poder analizar y sobre todo para tomar decisiones. En esta guía se orienta a todos los riesgos en general. Eh, Puede ser inundaciones, puede ser un sismo, puede ser erupción volcánica, puede ser lluvias intensas, etcétera, ¿ya? Y bueno, en este apartado, un concepto clave que tenemos que tener en cuenta es peligro, ¿no? Justamente son tres palabras clave. Justamente hay una ecuación que las relaciona, ¿no? El peligro, la, la vulnerabilidad y el riesgo. Entonces vamos a hablar primero de peligro, luego de vulnerabilidad y luego de riesgo. Y justamente vamos también a precisar ya en la parte final cómo ha ido cambiando la nomenclatura de estos conceptos, la nomenclatura, su matemática, etcétera. Entonces, peligro. Peligro es una palabra que está más relacionado con el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de el peligro por ejemplo, las lluvias, ¿no? Es un fenómeno natural, ¿no? Los sismos también son fenómenos naturales. En ese caso, cuando nosotros hablamos de peligro, es justamente el escenario en el cual nosotros estamos expuestos ante este fenómeno natural. Por eso, no sé si vieron el video de presentación, yo mencionaba que el peligro o el concepto de desastres naturales es un concepto errado, ¿no? No se utiliza mucho o se recomienda no utilizarlo, ¿no? Desastres naturales, porque los desastres no son naturales. La naturaleza actúa ¿no? Como siempre. Siempre va a haber lluvias, siempre va a haber eventos extraordinarios. Es el ser humano el que se tiene que adaptar a todas esas condiciones en las cuales se presenta la naturaleza. Entonces, por eso cuando dicen desastre natural, el concepto ahí errado es que el desastre es humano. Es humano porque el ser humano es el que se expone ante todos estos peligros. Entonces, el peligro entienden así como un fenómeno o un concepto que está ligado más al medio, a la naturaleza. Entonces, si hablamos de peligro, ya también nos lleva a hablar al concepto de riesgo. Riesgo es cuando cuando el peligro se materializa como tal. Por ejemplo, si yo vivo en una zona, en una ladera o en una quebrada, ¿no? Activa, y esta quebrada se activa constantemente, entonces yo estoy más en riesgo ante los movimientos de masa producida por las lluvias, por los huaicos, etcétera. Si vivo muy cerca de terrenos blandos, corro el riesgo, ¿no? De la licuación de suelos. Si vivo cerca de un volcán, entonces corro el riesgo de ser afectado en un escenario de erupción volcánica. Entonces, el riesgo ya es un concepto más humano.
Justamente la palabra intermedia entre peligro y riesgo es la palabra vulnerabilidad. Entonces, lo que yo voy a exponer en unos momentos es justamente cuál es la forma de estimación de riesgos estándar y luego vamos a hablar de cómo ha ido cambiando el estado de sitio, el estado del arte en lo que es la gestión de riesgos, cómo hoy en día se está interpretando o cómo va cambiando, mejor dicho, porque esto es algo está avanzando, ¿no? Conforme la ciencia avance, justamente el curso es QGIS y Python, son tecnologías ahorita las que están vigentes, muy utilizadas. Se utiliza hoy en día Python, un lenguaje de programación bastante difundido, y en este caso nosotros, las librerías que van saliendo en Python son librerías que se están adaptando automáticamente en QGIS. QGIS ahorita tiene una última versión que inclusive se puede utilizar códigos de ChatGPT, ¿no? Se puede linkear ChatGPT para que QGIS pueda hacer un trabajo de geoprocesamiento y eso implicaría decir algo así como que ya se puede usar la inteligencia artificial en el mundo de la gestión de riesgos, ¿no? No me atrevería a soltar un concepto así, pero a ese ritmo estamos yendo. Entonces, cuando hablamos de peligro, hablamos de un terreno netamente cuantitativo, ¿no? La idea es estimar cuantitativamente cuánto impactan estos peligros, cuánto impactan los fenómenos, como por ejemplo pueden ser eventos como los que se ven en la parte derecha, ¿no? Dice magnitud del sismo en el escenario de un sismo. Eh, Podemos hablar de inundaciones, deslizamientos, tsunamis, terremotos, etcétera, ¿no? Y en este caso, la idea es estimar cuantitativamente el peligro. Esto de acá es un mapa de peligro. El peligro, como les digo, es un concepto que está alineado con la naturaleza. Entonces, cuando hablamos de peligro, tenemos que ser lo más objetivos posible. Por ejemplo, si un volcán, como en este caso, este es el volcán del Misti, erupciona, pues ahí hay que considerar, por ejemplo, hacia dónde iría el flujo piroclástico de la lava, el humo, a qué zonas se dirigiría, al margen de si hay población humana ahí o no, ¿ya? Luego vamos a ver el otro concepto clave que es la vulnerabilidad, en la cual nosotros ya hablamos de nuestras condiciones humanas, los seres humanos, cómo estamos expuestos ante las circunstancias de la naturaleza. Entonces, primer caso acá, por ejemplo, el peligro en caso de una erupción volcánica. Bien, entonces, cuando hablamos de peligros tenemos que clasificarlos. La clasificación que se hace por medio de CENEPRED, que es la entidad que se encarga de, CENEPRED es la entidad que se encarga de eh, brindar asesoría técnica. No es la entidad que va y atiende, ¿no? De primera mano al peligro, al riesgo, ¿no? No es la entidad. En ese caso está INDECI, ¿no? INDECI sí se encarga de la gestión reactiva, como se dice. La gestión reactiva es cuando se manifiesta ya el riesgo, pues hay que brindar ayuda, hay que salvar a las personas, por ejemplo, ante una condición que se decía mucho que iba a suceder este año, como es el del fenómeno El Niño, pues en caso se hubiese materializado de la manera en que ocurrió en el año 2017, en 1982, en 1997, pues ahí que da la atención de primera mano vendría a ser INDECI junto con los gobiernos regionales. Entonces, ahí hablamos ya de un nivel de actuación ya, ¿no? Gubernamental ante estos riesgos. Cuando clasificamos los peligros, podemos hablar los peligros que son de origen natural y los peligros de origen o inducidos por la acción humana. Inducidos por la acción humana pueden ser peligros físicos, químicos y biológicos, como eh, estos casos, ¿no? Que afectan a la naturaleza, el derramamiento de petróleo, cuando se cae un, 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 uno de estos cisternas que llevan material que afecta altamente a la naturaleza. Esto generalmente ocurre en zonas donde hay muchas, donde no hay un correcto diseño vial para el transporte de este tipo de vehículos pesados, etc. Pero en nuestro caso,
¿no? Ese es un peligro de origen humano. En nuestro caso, nuestro ámbito de estudio va a ser el que tiene origen natural. Por eso el correcto, o la expresión correcta serían peligros generados por fenómenos de origen natural. Y esto es una recomendación que lo hizo el mismo profesor Kuroiwa, ¿no? Cuando hablábamos, ¿no? Que en paz descanse, cuando hablábamos de esta clasificación que se tiene que hacer en los peligros, ¿no? Hablamos de peligros como los que son de geodinámica interna o geodinámica externa. ¿Qué quiere decir esto? La geodinámica interna son procesos propios de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo el flujo interno de la magma, el movimiento de las placas, etc. Los fenómenos de geodinámica externa ya tienen que ver con lo que ocurre en la superficie, ¿no? Con lo que ocurre en, en la parte superficial del globo. Y los generados por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos ya tienen que ver con el ciclo del agua. Este último fenómeno, como vamos a ver al final de esta presentación, es el más estudiado a nivel actual. Hoy en día se está estudiando, vamos a ver cómo ha ido cambiando también los estudios, ¿ya? Por ejemplo, si aquí dentro del público hay personas que quieren desarrollar una investigación, quieren hacer alguna tesis, déjenme comentarles que los peligros hidrometeorológicos y oceanográficos son los más estudiados últimamente, ¿ya? Ya nos está estudiando con mucha intensidad los otros tipos de peligros. Por eso a este tercer punto le vamos a prestar una especial atención. Continuando, acá más o menos hablamos de lo que son peligros de origen natural, ¿no? Acá está una clasificación de todos los peligros. Los peligros por fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos están ligados principalmente con los fenómenos que estamos viendo y que vamos a ver. Por ejemplo, el cambio climático, las inundaciones, las sequías, la erosión, la deglaciación, ¿no? El fenómeno del niño, fenómenos calientes o fenómeno de la niña, ¿no? Las frías, las tormentas eléctricas, huracanes, etcétera, son fenómenos ligados ¿no? la hidrometeorología y la oceanografía de la Tierra. En su otra parte, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de los de geodinámica externa, como son los clásicos sismos, tsunami y el vulcanismo, y los geodinámica externa, que son, ¿no? la, los deslizamientos de rocas, deformaciones, reptación, etcétera, ¿no? Son condiciones de la superficie de la Tierra. Bien, ahora, Perú, en los últimos años, y esto también ocurre porque Perú está alineado a varios ya, ¿no? Entidades supranacionales, lo que es el, el framework de Sendai, no sé si han escuchado, este protocolo internacional que se firmó en Japón, ¿no? A inicios de los años 2000, ¿no? Más o menos, aunque se estaba hablando ya en los 90, de justamente tomar conciencia internacional de lo que son los desastres de origen humano, o de origen natural, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, a partir de esta necesidad, Perú tiene una plataforma que justamente se encarga de hacer estudios a este nivel, que es SIGRID. SIGRID ¿no? Está ligado a CENEPRED, y CENEPRED, ¿no? La idea es estudiar todos estos fenómenos, ¿no? Incluyendo los peligros humanos, como pueden ser los incendios, que últimamente también ocurre mucha afectación, justamente con estos procesos de sequía que se están viendo. Incendios, caídas de materiales, movimientos de masa, huaicos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí más o menos se ve toda esta información. Si ustedes quieren encontrar información de primera mano, en el curso que se está desarrollando en GESCONVIAL, que se llama Gestión de Riesgos con QGIS y Python, justamente nosotros vamos a dar un vistazo a toda la información que podemos descargar y cuán útil nos va a servir la información que provee SIGRID, que es una buena información para hacer estudios de riesgos. Estos más o menos son los tipos de riesgos o los tipos de actividades en las cuales está expuesta
actualmente en todo el Perú, ¿no? En cada región. Este es el mapa de justamente todos estos peligros, mejor dicho, que se tienen presente a nivel de todo el Perú. Cabe resaltar que estos peligros van cambiando conforme también evoluciona la demografía de una región. Ahora vayamos a caracterizar el peligro. Estoy hablando del proceso estándar de lo que es la gestión de riesgos. Y cuando hablamos de categorizar el peligro, hablamos de niveles. ¿Qué nivel? eh, por ejemplo, una forma de categorizar un peligro, llamémosle por ejemplo un sismo, estimamos su magnitud. Por eso existen los niveles de magnitud de sismos, las intensidades de sismos, por ejemplo, las escalas de Mercalli, etcétera. Son escalas que justamente dice si un sismo es de tal grado, de tal magnitud, ¿cuánto es su intensidad? Su intensidad significa el nivel de afectación, ¿no? Si es un nivel 12, significa que es un peligro catastrófico. Es un, es un suceso nunca antes visto, ¿no? Un terremoto de magnitud colosal. En cambio, si es una intensidad de 1, estamos hablando de un evento casi imperceptible, ¿no? Hay movimiento, en el caso sería un sismo leve, ¿no? Y así, ¿no? La frecuencia, qué tanto ocurre, ¿no? Es una estimación acá, llamémoslo así, estadística, ¿no? Ahí es todo un tema para estimar cuántas veces puede ocurrir este fenómeno. Por ejemplo, se dice que el fenómeno del Niño ocurre un fenómeno, un evento extremo, como se le dice, ¿no? Un evento extremo del fenómeno del Niño puede ocurrir antes ocurría cada 25 años, luego cada 10 años. Hoy en día se está viendo que estos eventos extremos se están haciendo más frecuentes, está reduciéndose la frecuencia. Entonces, ahí es importante ahí estimar qué tan, cómo afecta también la frecuencia de este tipo de fenómenos, ¿no? El periodo de retorno es este periodo justamente en el cual nosotros podemos decir si va a ocurrir este peligro y hacia cuántos años nosotros tenemos que anteponernos. Por ejemplo, en el diseño de los puentes, cuando se diseña un puente tenemos que estimar un periodo de retorno de la avenida de un río para poder más o menos ahí estimar qué tanto caudal puede soportar un puente a nivel ya de un evento extremo. Y la duración, ¿no? Si este peligro se prolonga durante el tiempo, ¿no? ¿Cuántos meses, cuántos días, cuántas semanas o hasta incluso años se proyecta una vez que se hace presente ese peligro? En ese caso, dentro de la visión estándar que se desarrolla en Perú, tenemos a los sismos, ¿no? Los sismos se categorizan por su magnitud, su intensidad y también el suelo. Por eso se hacen muchos estudios a nivel de microzonificación y estudio de suelo para poder saber qué tanto puede afectar un sismo a las condiciones. Todavía no estamos entrando al terreno humano, pero llamémoslo así, a las condiciones humanas o a las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad económica humana. Los tsunamis también, por ejemplo, en países que están muy a merced del océano, hablamos de los grados de tsunami, magnitud del sismo, intensidad del tsunami. Igual en Perú también afecta, ¿no? No tanto como ocurre en Japón, pero la cultura, ¿no? de gestión de riesgo nosotros la heredamos de ese país, al igual que en muchos otros países. Justamente existen colaboración entre Perú y Japón para poder justamente atender, ¿no? estas labores de monitoreo de los sismos, terremotos, etcétera. Volcanes. Los casos de los volcanes también Perú se encuentra dentro del cinturón de fuego. Eso quiere decir que si existe una actividad volcánica en un lado del Pacífico, eso puede decir, existe una probabilidad de que también se manifiesta en uno de nuestros volcanes activos en, cerca al litoral, ¿no? En la parte sur. Por ejemplo, ahí podríamos hablar de volumen de material expulsado, alcance que recoge el flujo y el índice de explosividad volcánica, ¿no? Este sí es un fenómeno que sí genera mucha afectación a nivel de Perú, sobre todo porque las ciudades más pobladas de Perú se encuentran en la costa. Y en la costa ocurren, ¿no?
la erosión del suelo, los movimientos de los huaicos en general, ¿no? Y sobre todo la forma en cómo se va emplazando la ciudad en la periferia, genera que esto tenga una afectación tremenda, ¿no? Sobre todo en zonas muy vulnerables. Aquí déjenme soltar la palabra vulnerable, ¿ya? Ahorita lo vamos a definir. Y en este caso tenemos que estudiar la textura del suelo, las pendientes, la erosión y la velocidad de desplazamiento. Inundaciones. Déjenme decirles que esto es el fenómeno más estudiado al día de hoy. Al día de hoy, las investigaciones que se desarrollan en gestión de riesgos está cambiando. Más están estudiando lo que son inundaciones. Y inundaciones podemos hablar de dos tipos de inundaciones. Uno es la inundación que ocurre cuando uno está expuesto a un cuerpo de agua, llámese un lago, un océano, ¿no? Y este aumenta su nivel y ocurre una inundación. Eso se le dice una inundación fluvial, ¿no? Que es por la acción también de la escorrentía del río. Y otro es una inundación pluvial, que es justamente cuando ocurren muchas precipitaciones y estas lluvias generan que los cuerpos de agua se activen y eso también genera afectación. Me gustaría dejarles una pregunta abierta. ¿Cuál es más peligroso? ¿Una inundación pluvial o una inundación fluvial? Ustedes mismos ahí pueden dejar su respuesta. ¿Cuál creen que es el más peligroso en el Perú, ¿no? En el contexto de Perú, ¿cuál genera eh, más afectación? En esos términos vamos a dejar la pregunta, ¿no? ¿Una inundación fluvial o una inundación pluvial? Luego vamos a responder esta pregunta, pero mejoría dejarlo acá. Al igual como ocurren lluvias intensas en algunos lugares, pues ocurren sequías en otros, ¿no? Ahí quizás la imagen ahí se cola, pero por ejemplo en el fenómeno El Niño, ¿no? Que es un fenómeno que sucede cuando, ¿no? Existen a un aumento de temperatura, ¿no? En el océano, cuando llega justamente al litoral, ¿no? Ocurre un cambio dentro de las condiciones climatológicas locales y eso genera lluvias extremas. Pues así se materializa El Niño, así llegue al litoral o no, al otro lado del mundo ocurren sequías, aunque ustedes no lo crean. Este fenómeno del Niño también está siendo muy estudiado porque cuando se presenta, genera también sequías, por ejemplo, en Mongolia, en China, hasta en Canadá se ha visto que está relacionado estos fenómenos extremos con las condiciones en las cuales se desarrolla o se materializa este fenómeno. Lo mismo pasa con la niña, que es el efecto contrario, ¿no? Cuando se enfría las aguas, estas aguas frías también generan repercusiones en distintas partes del mundo. Otra pregunta que me gustaría dejarles así abierta es, eh, a nivel mundial, ¿a cuál tienen más miedo, ¿no? ¿Al fenómeno El Niño o a la niña? Me gustaría dejarles esa pregunta. Nosotros en Perú está claro que el fenómeno El Niño es el fenómeno que nos genera más miedo. Pero a nivel mundial, ustedes ya pueden indicarme más o menos a cuál tienden a atender más. Otro es la erosión de suelos, ¿no? Acá estoy hablando de estudios que se desarrollan para poder clasificar el nivel de erosión de suelos. Ese es un tema sumamente complejo. Los índices de precipitación, índices de severidad, etcétera. Los descensos de temperatura también nos afectan a nosotros, por eso justamente está incluido dentro del estándar de gestión de monitoreo de gestión de riesgo. Por ejemplo, tenemos las heladas, como se les conoce. Eh, Estas heladas, por ejemplo, pueden ocurrir por las bajas temperaturas, como ocurre en el altiplano peruano, la altitud, ¿no? Justamente, y también la nubosidad, ¿no? La presencia de estos cuerpos de nubes, neblina, etcétera. Por ejemplo, en Lima, hoy en día estamos viendo, Lima es la ciudad más poblada, dicho sea de paso, entonces una afectación a Lima genera un bochorno tremendo nacional. Entonces, hoy en día Lima se le ve más nublada, hay un descenso de temperatura latente, muchas personas están sufriendo de lo que son las enfermedades, ¿no? Estas enfermedades eh, respiratorias, yo me incluyo dentro de ellos,
dicho sea de paso. Yo ahorita estoy con una congestión, ¿no? Y justamente eso también es un factor que influye mucho. Hablamos también de factores condicionantes y desencadenantes. Eso también es parte del estudio del peligro. ¿Cómo así? Pues en estos casos tenemos que desarrollar, separar estos eventos bajo condiciones geográficas o condiciones locales, ¿no? De un terreno específico. Por ejemplo, si hablamos de factores condicionantes, hablamos del relieve, cobertura vegetal, estudios, usos de suelos, tipos de suelo. Y cuando hablamos de condiciones locales, podemos hablar de la hidrometeorología, la geología y los que son inducidos por la acción humana. No es lo mismo estudiar, por ejemplo, la costa, la sierra y la selva, y tampoco es lo mismo estudiar el norte, el sur y el centro. Son completamente diferentes. Desde el suelo, desde las condiciones geológicas, desde la misma hidrometeorología, ¿no? Entonces, por eso es importante. Uno de los conceptos importantes para para estudiar esto que les menciono, es la exposición. La exposición está ligado ya entrando ya al terreno de la vulnerabilidad. Ahorita vamos a definir qué es vulnerabilidad. La exposición está ligado a qué tan a merced del peligro se encuentra una población humana. Por ejemplo, si yo vivo cerca de un río que tiene aumento de su caudal extraordinario cada cierta cantidad de años, como puede ser el río Chillón, etcétera, entonces estoy más expuesto al peligro. Si yo vivo cerca de un volcán, en este caso, ¿no? Estoy más cerca de este peligro. Entonces, en este caso, la exposición la vamos a evaluar de tres formas. La exposición podemos hablarlo en su dimensión social, en su dimensión económica y en su dimensión ambiental, ¿ya? En su dimensión social quiere decir que la población o los medios en los cuales se desarrolla la población está a merced de este peligro. Por ejemplo, los centros poblados, ¿no? Acá es muy necesario tener acá la información de INEI de los centros poblados. Tenemos que saber las condiciones de sus viviendas, inclusive los institutos, las instituciones educativas y de salud. También, si hablamos de dimensión económica, hablamos de los servicios, las comunicaciones, las vías, etcétera, que se encuentran a merced de peligro. Por ejemplo, eh, si hablamos de lo que son, en este caso me gustaría diferenciar lo que es la actividad primaria, ¿no? No la actividad secundaria, ¿no? La actividad primaria que está ligado principalmente a lo que se requiere una población humana al día a día, por ejemplo, lo que son las actividades propias de la tierra, ¿no? Las cosechas, todo eso, y eso cómo va repercutiendo, ¿no? Y lo último son, por ejemplo, los recursos naturales. E incluyendo en la actividad primaria, dicho sea de paso, también se incluye, por ejemplo, ciertas actividades extractivas, porque eso, Perú, al ser un país que tiene un alto índice de dependencia en estos tipos de recursos primarios, pues genera una afectación, genera una afectación. En lo que son recursos naturales, igual, acá, por ejemplo, se ve una imagen de lo que son la depredación de la Amazonía. Eso va a hacer que esos suelos que quedan expuestos, queden inutilizables, no acá 100 años, ¿ah? Esos suelos quedan inutilizables durante miles de años. Entonces, justamente es importante tomar control de eso. Entonces, ahí hablamos de tres niveles de estudiar esta exposición. Como producto final acá, pues tenemos un mapa de peligro. Este mapa de peligro nos dice, por ejemplo, este es un peligro de sismo, ¿ya? Está ligado principalmente al suelo, en este caso este estudio. Y en el peligro de sismo se puede decir, por ejemplo, que en esta zona, ¿no? Por ejemplo, en la zona sur, existe un peligro muy alto porque el suelo es muy débil, ¿no? Ante un sismo, las aceleraciones en ese suelo se transmiten muy rápidamente. En cambio, cuando es un peligro bajo, por ejemplo, en la zona verde, ahí hablamos de una zona donde los suelos son mejores, ¿no?
Por ejemplo, en Lima, también haciéndoles otra pregunta, ¿en qué parte del suelo es mejor y en qué parte del suelo es peor para lo que es el caso de un evento sísmico, ¿no? Ahí se van a dar con sorpresa hacia qué lugar está creciendo Lima, ¿no? Igual, ahí dejo esa pregunta abierta y las vamos a responder. Ahora déjenme presentarles el otro concepto, ¿no? Ya hablamos de peligro. Peligro ligado al medio ambiente. Justamente existe un debate sobre lo que significa vulnerabilidad. La vulnerabilidad, entiende así, es un concepto más humano, está ligado más a lo humano. Sin embargo, el debate que ocurre con el concepto de vulnerabilidad, ya hablando de manera ya objetiva, con el objetivo de estimarla, nos referimos a la vulnerabilidad pueden ser de dos formas. Una es la vulnerabilidad de los grupos humanos, ¿no? De las personas, o el otro es de sus medios de vida, ¿no? De sus medios de vida, entiéndase, por ejemplo, su vivienda, ¿no? Ese es un gran debate, ¿no? ¿Cuál es más importante? ¿Las personas o sus medios de vida? Puede ser, en este caso, déjeme simplificar este otro concepto a su vivienda. Entonces, ¿por qué es diferente la forma de atención, ¿no? Porque si lo más importante son las personas, pues ante un peligro, y no son tan importantes las viviendas, pues se puede construir refugios, ¿no? Se puede hacer lugares donde las personas pueden irse a, a, a vivir, ¿no? O puede haber un desplazamiento, como ocurrió en el fenómeno del Niño. Cuando ocurre el fenómeno del Niño, se ven desplazamientos poblacionales, ¿no? Las personas empieza a suceder una migración interna, ¿no? De una localidad a otra localidad. Entonces ahí quizás la visión es establecer refugios, zonas de refugios como lo hacían nuestros antepasados, ¿no? Las culturas preincas tenían zonas de refugio ante estos eventos extremos. Lo otro es reforzar las viviendas, ¿no? En caso ocurra el peligro, pues las personas tienen que estar totalmente seguras dentro de su inmueble. En este caso, por ejemplo, no sé si han visto estas películas, ¿no? En las que ocurre un huracán y las personas se van a sus sótanos, ¿no? Y se refugian dentro de sus propios sótanos, es decir, de su propio inmueble, sobre todo en el lado del Golfo de México y los Estados Unidos en la parte occidental. Entonces, por así decirlo, eh, ahí va el concepto, ¿no? Entonces, vulnerabilidad hoy en día se entiende como un concepto más social, ¿no? Es decir, se está priorizando más la atención a los grupos humanos al margen ¿no? Priorizando, ¿no? Por eso la vulnerabilidad con el peligro son dos conceptos que al interceptarlos entre ellos nos deviene el concepto de riesgo. Y la vulnerabilidad se entiende estudiando tres escenarios, ¿no? La exposición que les acabo de explicar, ¿no? La exposición es qué tan cerca se encuentra al peligro, la fragilidad y la resiliencia, ¿ya? Y ahí viene un concepto, quizás ustedes han encontrado la palabra resiliente, hoy en día se usa mucho esta palabra, resiliente, la resiliencia, fomentemos la resiliencia. Pues déjenme sintetizar estas tres palabras bien rápidamente. Exposición, qué tan cerca me encuentro el peligro. Fragilidad es qué tan susceptible estoy ante ese peligro. Es decir, si mi medio de vida va a soportar ese peligro. Ya entiendo así, por un ejemplo más claro, si mi vivienda está correctamente diseñada y puede soportar ese peligro. Llámese así, una zona que es muy frágil, puede ser una zona donde las viviendas están construidas con una cimentación inadecuada, están construidas sin parámetros urbanísticos, están construidas con materiales como estos ladrillos pandereta, que hacen que la vivienda sea muy frágil ante el suceso. Y el otro concepto de resiliencia también hay un debate. O en resiliencia es qué tan capaz se encuentra un sistema de adaptarse o de volver a su estado inicial. Por ejemplo, me gustaría hacer esta pregunta abierta y esta sí la vamos a responder. Hoy en día, el sismo que ocurrió en Pisco en el año 2007, mi pregunta es si, no sé si acá hay alguien de Pisco, pero si ustedes consideran que se ha vuelto,
se ha logrado restablecer como estaba antes del sismo, ¿no? Sobre todo las zonas más vulnerables. Si la respuesta es sí, pues hablamos de una resiliencia tardía, porque no ha pasado muchos años para que se pueda volver a esas condiciones iniciales. Si la respuesta es no, es que no existe resiliencia. Y eso es algo que vamos a ver en el Perú. Venimos arrastrando crisis y sucesos que han pasado, eventos extremos, lamentables, seguimos acarreando hasta el día de hoy, ¿no? No logramos retornar a nuestros procesos tradicionales. Entonces, aquí la vulnerabilidad se estudia como exposición, fragilidad y resiliencia, y en cada una de ellas se evalúa su dimensión social, económica y ambiental. Todo esto, esta lista de conceptos que les estoy hablando, ahorita suena así como conceptos soltados, pero créanme que cada uno de estos conceptos se tiene que estimar matemáticamente hablando. Y matemáticamente me refiero a que justamente ahí va a entrar el terreno de la gestión de riesgos. ¿En qué consiste? No solamente son palabras bonitas, como dicen, ¿no? Que no hay que hablar de resiliencia, hay que hablar de adaptabilidad, sino cómo nosotros podemos ya llevar estos conceptos eh, tan importantes y subjetivos al terreno ya más analítico. Y en este caso, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos, por ejemplo, estos mapas de vulnerabilidad. Este es un mapa de vulnerabilidad, no peligrosidad, es un mapa de vulnerabilidad. Encuentren la diferencia, ¿no? Por ejemplo, acá, este mapa de peligrosidad es un mapa donde las zonas de color están, son, son regiones, ¿no? Son regiones. En cambio, los mapas de vulnerabilidad ya no interesan las regiones. Lo que interesa son, por ejemplo, este está desarrollado a nivel de manzanas. Podemos hacer mapas de vulnerabilidad a nivel de lotes, inclusive. A nivel de lotes, a nivel de sectores, a nivel de, de comunas, a nivel de distritos, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra vulnerabilidad es un concepto más humano y más social, mejor dicho. Entonces, la idea es mezclar estos dos para sacar un mapa de peligro. Y justamente acá ya empezamos a entrar al terreno más analítico. Y ese terreno analítico hace referencia a justamente cómo estimamos ese riesgo. El riesgo va a depender de estos dos valores. Alguna vez ustedes han visto seguramente esta expresión. Acá voy a hacer una anotación. Peligro o el riesgo es igual al peligro por el riesgo, por la vulnerabilidad, ¿no? RPB. ¿No? Se ha visto esa expresión. O también existen otro tipo de expresiones, ¿no? Cuando también te dicen riesgo es igual a peligro más vulnerabilidad, o algo así, ¿no? Son expresiones que justamente la idea es estimar a partir de estas dos variables el riesgo, ¿ya? Entonces, si hablamos de acá, a ver, ahí se me corrió. Cuando hablamos ya de estimar, hablamos de hacer una matriz de riesgos. Por ejemplo, en este caso, si estamos desarrollando una matriz de riesgos, justamente estamos categorizando todos estos conceptos para poder, a partir de una función, nosotros determinar el riesgo, ¿no? Cuando ustedes hagan un estudio de riesgos, o llámense estudios de vulnerabilidad, estudios de cualquier concepto que esté alineado, ¿no? Peligros, exposición, etcétera, cualquier peligro que esté alineado a la gestión de riesgos, va a ser necesario que realicemos esta matriz para poder encontrar más o menos los umbrales de riesgo. Estos son condiciones que varían de acuerdo a las condiciones en las cuales se desarrolla. Acá, por ejemplo, he juntado los tres tipos de mapas, ¿no? El primero es el de peligrosidad o el mapa de peligro, un mapa muy común, ¿no? El segundo es el mapa de vulnerabilidad, ahí dice peligrosidad, debe decir vulnerabilidad. Y el tercero es el mapa de riesgo, que justamente ocurre cuando las dos capas, estas dos capas, ya hablando en el terreno del GIS, esas dos capas las contraponemos y aplicamos esa función. Y en esa función, ¿no? Haciéndonos la función de interceptación, generamos lo último, que es justamente la mezcla de estas dos capas, ¿no? La pregunta es, ¿a cuál se debería dar prioridad? ¿Al peligro o al riesgo? Al peligro o a la vulnerabilidad, mejor dicho. Al peligro o a la vulnerabilidad cuando queremos estudiar el riesgo. Es una pregunta que dentro de este manual, ¿no? De este proceso estándar,
Y esto ocurre en muchos otros países. Esta pregunta se responde bajo el método multicriterio o los criterios multicriterio. ¿Qué quiere decir esto? Y acá viene la parte matemática. Tanto en Perú como en otros países de la región, el más utilizado es el proceso de análisis jerárquico de Thomas Sati, publicado en 1980. Entonces, dentro de este método multicriterio, tenemos el proceso de análisis. Y este proceso de análisis ahí pueden descargar el paper, simplemente pueden escribir The Analytic Hierarchy Process, What is and How it is Used, de Thomas Sati. O ponen Thomas Sati en Google 1980 y van a encontrar un PDF. O en todo caso, ahí ¿no? Me lo piden si es que no lo encuentran, porque a veces es difícil encontrar este paper. Este es el que inicia todo el proceso de estimación que se utiliza en los países. Acá más o menos yo les voy a explicar más o menos en qué consiste, ¿ya? Eh, Justamente este método multicriterio parte de hacer una matriz. Por esta matriz se le conoce la matriz de Sati. Esa matriz es una matriz que tiene comparación de elementos, ¿no? Se va a comparar cada uno de los elementos y se va a estimar acá unos valores, ¿no? Por ejemplo, en el eje X, acá vamos a estimar algunos valores. En el eje X y en el eje Y, ¿no? Este puede ser una variable de estimación, por ejemplo, la intensidad del sismo. Y este puede ser la magnitud del sismo. Son dos conceptos diferentes. Entonces, al momento de hacer esta comparación, ay, 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 ay. Aquí he tenido un problemita. A ver, vamos a volver a proyectar. He apretado un botón acá por equivocación, discúlpeme. Vamos a volver a proyectar esto acá. Ahí ya está, ahora sí. Vamos a procurar no usar este PowerPoint. Yo en las clases utilizo otro sistema que es OneNote, ¿no? En OneNote, justamente todos los apuntes que hago, les comparto en PDF, porque acá con PowerPoint no logra mezclarse bien. Y justamente en ese proceso de análisis jerárquico que les comento, ¿no? Existe toda una matemática detrás. Justamente en el curso estudiamos más a profundidad este procedimiento. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Porque a este método multicriterio hoy en día se está deviniendo en sistemas de evaluación un poco más complejas, ¿ya? Justamente esas voy a mencionar a continuación. Una síntesis de este proceso de toma de decisiones a partir de los análisis multicriterio es, primero, identificar el fenómeno natural, luego es identificar los parámetros que vamos a evaluar, tercero es determinar los descriptores, es decir, los niveles de estos parámetros, por ejemplo, medio, alto, bajo, ¿no? Luego hacemos un análisis cualitativo y cuantitativo. Al inicio de la presentación decía que hay que tomar especial interés en lo que es el análisis cuantitativo, porque esto nos evita la subjetividad. Luego viene el resumen y finalmente la toma de decisión, ¿ya? Este es un método que se utiliza en nuestro procedimiento tradicional, ¿no? De evaluación de riesgos. Los evaluadores de riesgos en el Perú, basándose en el Manual de Evaluación de Fenómenos de Origen Natural, de CENEPRED, utilizan este procedimiento. Todo este procedimiento inclusive se puede hacer en un Excel, ¿ya? Se puede desarrollar todo esto, ustedes pueden profundizarlo si es que en cualquier curso de gestión de riesgos, ¿no? Incluyendo este, podemos utilizar, ¿no? La idea es llegar a una matriz de normalización y con esto ya tenemos un vector de ponderación para ponerlo dentro de nuestro GIS y sacar nuestros mapas de riesgos, ¿ya? Este es un proceso general que nosotros lo vemos, ¿no? El proceso multicriterio. Pero como si ustedes quieren desarrollar una investigación, como fue en mi caso, ¿no? Cuando yo hice una tesis, pues utilicé un método basado en un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? ¿No? Que es un algoritmo que utiliza, justamente que se utilizan en redes sociales
para poder clasificar a las personas. En mi caso he clasificado información y he visto qué información es más preponderante al momento de evaluar los riesgos. Es decir, es un criterio un poquito más objetivo, ¿ya? Porque este método de SATI termina siendo un método un tantito subjetivo. Ahora les quiero hablar de lo que son investigaciones para que no me gane el tiempo. Hay investigaciones recientes, como esta de acá, que más o menos te están dando a entender hacia dónde está yendo la investigación en materia de gestión de riesgos a nivel mundial, justamente por este escenario de cambio climático. Esto ha sido publicado el 16 de febrero de 2024, que menciona que hay un cambio sistémico en lo que es la gestión. Por ejemplo, antes, en el año 2002 al 2006, se estudiaba más lo que son la gestión de los desastres. Luego, lo que es el cambio climático, las dinámicas de los sistemas y finalmente la hidrología. De 2007 al 2015 ya ha habido una transición. Ha habido una transición a lo que es el desarrollo sostenible, justamente con los nuevos marcos que existen a nivel internacional y sus protocolos, ¿no? Para estudiar justamente los eventos extremos. Y hoy en día lo que se está viendo en los últimos años es una priorización en los escenarios hidrometeorológicos y oceanográficos, como pueden ser las inundaciones o los procesos de inundación, ¿ya? La hidrología y todo lo demás ha quedado relegado. Esa es la forma en que ha ido cambiando el nivel de estudios en materia de gestión de riesgos al día de hoy, ¿ya? Y hoy en día, por ejemplo, en las investigaciones, las disertaciones y papers, se utilizan más los conceptos de inundaciones, ¿no? Controles de inundaciones y evaluación de riesgos, a merced de lo que antes se quería estudiar un fenómeno altamente complejo. Por ejemplo, cuando hablamos de desastres, cuando hablamos de gestión de riesgos, pues uno imaginaba pues todos los riesgos, pero hoy en día sabemos que los que están ligados a los fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos son los que generan más afectación a nivel humano. Por eso es que son más estudiados. Por ejemplo, existe otro, este está publicado en agosto de 2020, donde justamente estudia estos conceptos que he ido mencionándoles. El hazard significa peligro, ¿no? Disasters significa desastres y riesgos, ¿no? Y cómo estos han ido cambiando desde un proceso más mecánico a uno más dinámico en la actualidad, ¿no? Alineados a los conceptos de medio ambiente, de exposición social y hoy en día, si hablamos de los factores que he mencionado, ¿no? La fragilidad, la vulnerabilidad socioeconómica y la vulnerabilidad medioambiental, y estos ya llevan a los conceptos de desastres. Y en este caso, se recrea un árbol justamente de hacia dónde se está desarrollando justamente estos conceptos de evaluación de riesgos en los medios eh, en lo que corresponde a atención ante los desastres y las emergencias, para hacer una atención más a nivel gubernamental, desde la planificación hacia la atención o lo que se conoce como la gestión reactiva, ¿ya? Y como conclusión, finalmente, ¿no? La idea es amarrarlo a tres ejes de toma de decisiones, ¿no? Organizacionales, gobiernos y lo que son viviendas. Finalmente, tenemos esta otra investigación en donde también se va viendo cómo va cambiando estas estrategias a nivel internacional hasta el día de hoy. Por ejemplo, el marco Sendai, ¿no? Del protocolo de Hyogo fue desarrollado en 2005, pero antes de eso, en Japón, se estaban desarrollando iniciativas iniciales, ¿no? Y ahí ya deviene en todo el mundo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, el vigente es el 2005, que se llama el Marco de Trabajo de Sendai, ¿no? De las Naciones Unidas. Y justamente esto de acá está más orientado a lo que es la planificación urbana, los estudios de reducción de pobreza, inequidad social, lo que son los conceptos de prevención y resiliencia en general, ¿no? Para el año. Y se habla de esquemas ya 3D, ¿no? Donde involucre justamente las labores de los esfuerzos locales, los públicos y la preparación o la resiliencia que se genera dentro de una región. Ahora déjenme hablarles un poco ya al lado más tecnológico, dejando al lado un poco más
de estos marcos de trabajo. ¿Por qué Python y QGIS? QGIS es un software, no sé si ustedes han escuchado, pero existe otro software que es el ArcGIS o en inglés le dicen el ArcGIS. Este es QGIS o QGIS. QGIS es un software libre, a diferencia de ArcGIS, ¿no? O ArcGIS. ArcGIS pertenece a una empresa llamada Esri, ¿no? Que ahora está alineada a Autodesk. QGIS es un software libre. La base de QGIS es Python. Y muchos de los procedimientos que se desarrollan en QGIS están basadas en Python. Por eso es muy importante esta interrelación entre estos dos conceptos. Python, ¿no? El lenguaje de programación es un lenguaje que se basa, es un lenguaje de programación orientado a objetos y se desarrolla para poder, ¿no? Resolver distintos problemas que existen, ¿no? Hoy en día es un lenguaje de programación bastante utilizado. Pero al ser la base de QGIS, nos permite utilizar determinadas librerías para hacer el geoprocesamiento, sobre todo a nivel de, por ejemplo, imágenes muy pesadas o estos procesamientos basados en tecnologías de sensoramiento remoto, drones, etcétera. Por ejemplo, si queremos determinar, por ejemplo, determinados scripts o determinadas librerías para estudiar un mapa base, para estudiar la topografía o la elevación, para estudiar la hidrografía, para estudiar los límites de los terrenos políticos, para estudiar los usos de suelo. Existen también distintas fuentes de información a nivel internacional para descargar esta información. Y últimamente, ¿no? También los sistemas dinámicos. ¿Cuáles son esas librerías en las que se basa Python? Python, por ejemplo, eh, en sí, son 5 librerías que se utilizan para el desarrollo de Python, ¿no? Por ejemplo, está el GDAL, que es el que se utiliza en el caso de lo que es procesamiento de información espacial o de la proyección espacial, mejor dicho. GeoPandas, no sé si han escuchado de Pandas. Pandas es como un Excel, ¿no? Pandas, por ejemplo, en Excel no sé si se dan cuenta que pueden procesar determinada cantidad de información. No pueden pasar de los 32.000 y tantos. Pues con Pandas no existe límite. Pero con GeoPandas es una librería más orientada al geoprocesamiento tabular, ¿no? Es como tener un Excel dentro de tu interfaz de geoprocesamiento. Y NumPy, este es el más conocido en lo que es Python, o NumPy. NumPy es básicamente para hacer operaciones numéricas. No sé si ustedes han utilizado MATCAT. MATCAT es un software para procesamiento matemático. Pues NumPy es, es casi igual como MATCAT, ¿no? Solo que su base es en Python, ¿no? Ahí se procesa información como matrices, tensores, etcétera. Y con estas librerías se pueden desarrollar interfaces gráficas, ¿no? Como la creación de mapas. En este caso, por ejemplo, se ve un mapa de eh, peligro y el segundo es un mapa de riesgo, ¿ya? Tenemos acá 2 tipos de mapas desarrollados. Y finalmente, eh, pues el desarrollo de plugins también se están creando plugins de desarrollo para interfaces más recientes, sobre todo en Python. Como es software libre, cualquier persona puede desarrollarlas, subirlas y pueden ser utilizadas, ¿no? Inclusive pueden hacerse investigaciones para determinados casos en donde se utiliza, uno desarrolla un plugin, por ejemplo, en una investigación, una tesis, y lo puede subir para ser utilizado, ¿no? Para que quede para que pueda ser útil, ¿no? Para que en el futuro alguien lo pueda utilizar y te cite, ¿ya? Y así. Otras librerías, Python es Matplotlib, también utilizada para lo que son diseño de mapas, mapas estáticos, visualizaciones, y Folio, que son ya, esto es más reciente, en lo que son mapas interactivos, que también se pueden desarrollar. Python tiene QGIS tiene una consola para justamente hacer estos procesamientos de manera, ¿no? Con código. También se puede desarrollar con los plugins que ya tienen instalados en Python. En este caso vamos a utilizar el software más reciente de Python, que es el Grenoble. Y pues pueden usar también las versiones anteriores, la verdad es que no ha cambiado mucho. Y en estas interfaces, en estas consolas, se pueden llamar, ¿no? A partir de estas herramientas de los plugins que se van desarrollando, inclusive a ChatGPT, para que se hagan visualización. Bueno,
Estimados, más o menos aquí les he explicado un poco de lo que es el estado del arte, de este proceso de gestión de riesgos, y ahora vamos a responder rápidamente las preguntas, ¿ya? A ver, dice ahí, claro, dice, ¿cuál es el más peligroso, no? ¿Fluvial o pluvial? Bueno, déjenme decirles que en Perú el que genera más afectación es el pluvial, es el pluvial. Es el pluvial porque estos fenómenos Perú lamentablemente no tiene una orientación a, a, a tener un ordenamiento territorial, ¿no? Para proteger el uso de suelo. Entonces, justamente esas activaciones de laderas, huaicos, ocurren principalmente por la actividad de las precipitaciones. Fluvial sí podría ser, como el caso de los ya eventos extremos, ¿no? Por ejemplo, los fenómenos del Niño o las activaciones de avenidas en determinados ríos, ¿ya? Claro, esta presentación va a estar disponible y, bueno, si no tienen más preguntas, muchas gracias por estar aquí presentes. Con ustedes ha sido José Machaca. Ya nuestra compañera va a dar alguna información acerca de este curso interesantísimo, bien preparado. Yo tengo mucha información para compartirles, justamente de un montón de papers, para poder mostrarles el estado del arte. Es un tema muy interesante, muy bueno para hacer investigaciones y muy útil también para comprender nuestra realidad. Eso es, te abre los ojos, la verdad. Te abre los ojos de materia geopolítica, ¿no? De materia de conciencia ciudadana, etcétera. ¿No? Es muy interesante. Muchas gracias y conmigo hasta una próxima ocasión.